Víctor Hugo, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N con la realidad, la pura realidad, por más que a algunos les moleste. Pero es la realidad la que mostramos todos los días. Vamos a estar analizando en profundidad, enseguidita, con una persona que de esto sabe. Y es un gusto hablar con Daniel Arroyo, porque es una de las personas que en la República Argentina más sabe sobre desarrollo, sobre pobreza. Es otra de las personas que en este programa desde enero viene advirtiendo, lo tildan de que hace política, viene advirtiendo los datos que durante el fin de semana puso sobre la mesa la Pastoral Social de la Iglesia y están poniendo ahora con gran preocupación los dirigentes sociales de la provincia de Buenos Aires, pero también los intendentes. Ayer dábamos cuenta en este programa que Emilio Pérsico, que iba a venir esta noche, pero va a estar el próximo jueves, con otras organizaciones sociales, juntamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, van a poner en marcha 600 merenderos, porque crece la necesidad de chicos que tienen que ir a un comedor porque en la casa no les pueden dar un plato de comida o una merienda o un desayuno. Y estos son datos de la realidad, ¿eh? Estos son datos de la realidad. Acá no se inventa nada. Y además, como yo les decía ayer, por más que a muchos y a algunos periodistas que se han convertido en voceros del gobierno les moleste este programa y los temas que toma C5N, la Pastoral Social de la Iglesia no es ni K, ni anti-K, no es del PRO, no es del Partido Obrero. Hace muchos años que tiene entidad necesaria y es respetada por todos los sectores de la sociedad como para escuchar su voz siempre muy meticulosa y muy que dan la tecla sobre estos temas de la realidad. Enseguida también va a estar Roberto Baradel, hoy una jornada de paro en la provincia de Buenos Aires de SUTEBA. La interna que se ha desatado en el gobierno y en PRO por las declaraciones absurdas, provocadoras de Jaime Durán Barba. Hoy Federico Pinedo, durísimo, salió a responderle a Jaime Durán Barba sobre la barbaridad que había dicho que en la Argentina no había pobreza y que le muestren a algún pobre, como dijo el fin de semana, que mereció, en la mesa de Mirta Legrand, que mereció que la señora el domingo diga y le aconseje al gobierno que lo saque porque le hacía mal. Justamente hoy, ¿saben con quién se cruzó Mirta Legrand? En la Casa Rosada con Jaime Durán Barba. Dicen que no la saludó. Pero la propia Mirta, cuando salió de la Casa de Gobierno, ahora lo vamos a ver, dijo, no, el presidente lo respeta a Durán Barba. Porque está claro, entonces, con lo que dijo hoy la señora Mirta Legrand, que lo que dice Jaime Durán Barba es el pensamiento del presidente de la República, que es más preocupante aún, ¿no? Bueno, hay datos de la realidad en economía. Alejandro Berkovich. Buenas noches, Berko, ¿cómo estás? Así es, Gato, buenas noches. Hoy es un día de muchos indicadores, muchos datos de la economía. Por un lado, la inflación que mide el Congreso, que ahora mide el Frente Renovador casi en soledad, porque el PRO lo hacía el año pasado contra los números del INDEC del kirchnerismo, y ahora que no hay un número del INDEC, va a haber el mes que viene, va a haber a partir de junio, el Congreso tiene al Frente Renovador levantando este índice. No sé si tenemos números, si tenemos placas sobre esto, pero la inflación para abril 6,7% y para el año 41,7%. 41,7 en consonancia con el resto de las mediciones que dieron para abril el mayor índice de inflación en 14 años. Luego hubo otros datos económicos. Las LEVAX, el Banco Central, que fija la tasa de interés de referencia para toda la economía, Gato,
la fijó hoy en 150 puntos básicos menos que la semana pasada. O sea, aflojó un poco la aspiradora de Federico Sturzenegger, que en las Levax venía teniendo la tasa muy alta, ahogando a las pymes, a los pequeños empresarios, y ahora la bajó a 35,25% anual en la licitación del tramo más corto, en la que es a 35 días. Y finalmente, como anticipo de esto, porque en el mercado ya se sabía que iba a bajar las tasas, el central, hoy subió 1 centavo el dólar. Venía bajando de 16 a 14.30. Hoy subió 1 centavo, cotizó 14.32 para la venta, y esa baja venía siendo reflejo de la bicicleta financiera, la timba de los que traen dólares apostando a la tasa en pesos y luego, justamente con la expectativa de que el dólar se mantenga constante, la cambiaban nuevamente. Ahí tenés el numerito, vamos con el índice Congreso. Que salió recién del hornito. Exacto, este es el índice Congreso fresco, porque esta tarde se difundió. Fíjate vos los números. En octubre del 2015, noviembre de 2015 y diciembre de 2015 ya estaba acelerando, pero después de la devaluación de fines de diciembre, enero, febrero, marzo y abril marcaron todos guarismos por encima del 3% mensual. Eso, si vos lo medís interanualmente, en enero era el 30%, en febrero el 33%, casi 34%, en marzo casi el 36% y ahora en abril, por primera vez en el año, más del 40%. Esta es la inflación que mide la oposición, insisto, hoy solamente el Frente Renovador, porque que lo haga el kirchnerismo, sí, y Margarita Stolbizer sería prácticamente un chiste, ¿no? Y Margarita Stolbizer también lo hace. Exacto, bueno, sí. De las fuerzas con gran representación parlamentaria. Lo que pasa es que vos tenés que entender que Patricia Bullrich ahora es ministra. Antes lo medía Patricia Bullrich. Por eso digo, no está el PRO. Ahora quedaría feo. Y también quedaría feo que lo hiciera el kirchnerismo porque tuvo a Guillermo Moreno al mando del INDEC hasta el último momento. Así que quedó solo el Frente Renovador haciendo un promedio de consultoras y mostrando esto. Y hablando de consultoras, hoy Bain, el economista que acompañaba a Scioli en la carrera electoral, dijo que la economía va a caer 2% este año. Atención, porque cada vez son más los pronósticos que hablan de una recesión fuerte para este 2019. Y se viene el blanqueo tantas veces criticado por los dirigentes del PRO y por el exministro, por el ex economista que ahora es ministro, Alfonso Pratgay, que muchísimas veces criticaba los blanqueos y ahora impulsa blanqueo. Sí, el que más se resistió a esta decisión, que ya está confirmado que va a lanzar el gobierno el viernes, fue Alberto Abad, el director general de la AFIP, que va a ser la que lance y la que ponga en marcha ese blanqueo. Bueno, Abad se la tuvo que comer. Tuvo que aceptar que el gobierno considera el blanqueo como una de las herramientas para traer dólares a la economía, y el propio presidente Mauricio Macri considera que es inevitable. Así que el viernes se va a anunciar un blanqueo y puede que se anuncie también el pago de las sentencias firmes a jubilados que tienen sentencia de la Corte Suprema y que hasta ahora vienen apelándose sistemáticamente por parte de... Bueno, muy bien, Berco, después seguimos con estos temas. Bueno, hoy la noticia del día realmente desde temprano, que la verdad sinceramente no sé por qué produjo tanta, en algunos medios, tanto revuelo, ¿no? Porque la verdad que se sabe primero que la señora votó a Mauricio Macri, que hizo campaña desde su programa por Mauricio Macri, que Mauricio Macri en más de una oportunidad ha dicho que la quiere como una madre, que la acepta siempre porque la tiene en cuenta como una madre, y que lo que sí hoy quedó en claro, que la crítica que más les puede llegar a molestar a Mauricio Macri es la de Mirta Legrand. Porque sabe que el presidente propiamente, el propio presidente, le ha dicho a muchos empresarios que él no lee diarios y que no mira televisión, siguiendo algunas recomendaciones que le hacen ahí sus círculos, su entorno, ¿no? Pero parece que sí, la crítica de Mirta Legrand le molesta, ¿no? Y la señora ha dicho algunas críticas en este último tiempo y por eso hoy fue almorzando con Mauricio Macri. La invitada de honor en la Casa Rosada fue la señora Mirta Legrand. También estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña, estuvo el secretario general de la Presidencia Fernando de Andrés. Parece que comieron mucho como le gusta a la señora, dijo que había estado riquísimo el menú. Y les contaba anteriormente que se cruzó, parece, con Jaime Durán Barba,
que el sábado a la noche fue, ayer lo veíamos, las declaraciones esas bastante provocadoras, negando la pobreza en la Argentina por parte de Jaime Durán Barba. Y el domingo, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dijo que Durán Barba le hacía mal al gobierno. Se lo dijo la propia Mirta Legrand. Pero hoy dijo Mirta que Mauricio Macri lo respeta mucho a Durán Barba, por lo que uno entiende que el pensamiento muchas veces de Durán Barba es el pensamiento del presidente, ¿no? Más preocupante aún. Bueno, almorzaron, gran revuelo, y habló la señora Mirta Legrand cuando terminó el almuerzo. A ver, Mirta, lo que dijo. ¿Cómo fue el almuerzo con el presidente? Espléndido, fantástico, buenísimo, muy agradable, pero más lejos. Fantástico, muy lindo, éramos 5 personas, ¿no? Sí. 5 personas y muy agradable, la verdad, con ganas de volver. ¿Les reclamó algo? ¿Les reclamó algo, señor? No, nada. Después me llevaron a recorrer la Casa de Gobierno, que no la conocía, el Salón Blanco. No hicimos nada de lo que íbamos a decir, ¿eh? ¿Se encontró con Durán Barba, que estaba ahí en la Casa de Gobierno? Pero usted sabe que entré y él salía, no me vio. Yo me di cuenta. Pero qué raro, no me saludó. ¿Qué almorzó, señora? ¿Los micrófonos, chicos? Mire, comimos primero una crema, un gazpacho. Y después salmón con una salsa riquísima. Y un postre de chocolate con helado de pistacho, riquísimo. ¿Le pidió algo el presidente especialmente usted? ¿Yo a él? Sí. No. Sí, algo le pidió. Algo le pidió. No. La situación de los teatros, el aumento de las tarifas en los teatros. Eso no se cayó. No. Le dije que las tarifas eran muy altas y que habían sido muy precipitadas, que debió haber sido todo más graduable, más escalonado. ¿Cómo lo mantener su postura, Mirta? ¿Cómo lo encontró? Lo recibió muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo encontró el presidente, Mirta? Muy bien, y con corbata, chicos. Bueno, la preocupación de Mirta, que el presidente se había puesto corbata, que es la gran preocupación de Mirta para recibirla a ella, ¿no? Pero parece que algo le comentó el tema de las tarifas. Bueno, bien, porque la verdad que más que una preocupación de Mirta Legrand, ya es una preocupación a nivel nacional. De ese tema vamos a estar hablando esta noche, porque la Patagonia sigue en pie de guerra por el tarifazo brutal que se ha dado. Pero les contaba, y esto es lo interesante, se ha armado una interna entre los periodistas amigos del gobierno, porque desde hace un tiempo el jefe de gabinete Marcos Peña invita a almorzar a periodistas amigos, ¿no? Claro, y han ido varios ya, algunos que son voceros habituales del gobierno. Hoy, cuando se enteraron que la señora figuraba en la agenda presidencial, porque en la agenda del presidente hoy decía 13 horas almuerzo con la señora Mirta Legrand, que la recibía el presidente, estalló la interna. Pues muchos se molestaron, dice, ¿cómo? Nosotros, que prestamos también nuestros servicios, nos recibe el jefe de gabinete Marcos Peña y a la señora la recibe el presidente. Así que estalló la interna entre los periodistas amigos del gobierno, porque algunos almuerzan con Marcos Peña y la señora almorzó con el presidente Mauricio Macri. Supongo que ahora la va a tener que invitar a Susana Jiménez, porque si no ahí va a estallar la guerra de divas. Otra interna más grave, claro. Ahí va a estallar la guerra de divas. Y ahí se empiezan a pelear en las tapas de los diarios, así que... Nosotros igual los invitamos acá, a todos los funcionarios. Nosotros no los invitamos a almorzar, nosotros los invitamos a hacer periodismo acá. Vienen. Están todos invitados. Hay café de máquina. Igual es toda una... Hay agua, copa de agua. Picada, bueno, los viernes es picada. Igual es toda una declaración de principios, ¿no? O sea, poner el foco en Mirta Legrand y no en otras cuestiones. A mí me parece admirable lo de Mirta Legrand. ¿Lo de Mirta Legrand o de Macri? ¿Cuántos años? No se puede decir, ¿no? Ahora, ¿sabés qué? Hoy me parece que se le escapó un dato. Porque dijo que no conocía la Casa de Gobierno. Ella ya estuvo en Casa de Gobierno. Estuvo con Isabel Perón reunida en aquella famosa reunión que tuvo. Incluso creo que hay fotos. Y creo que después estuvo con De la Rúa también creo que estuvo también. Así que ya por lo menos en 2 oportunidades. Bueno, señores y señores, también hay una fuerte interna estallado en el PRO y en el gobierno por las declaraciones de Durán Barba. El presidente lo banca a Durán Barba, por más que diga lo que diga. Me están mandando recién acá, pero
un dirigente del PRO me dice, ¿sabés cómo le dicen a Durán Barba? Pero irreproducible. Lamento no poder compartirlo, pero es irreproducible. Yo me animo. En el propio gobierno. No, yo me animo. En el propio gobierno le han puesto apodo, pero no, es irreproducible. No tengo ningún problema. Después en el corte les cuento. Público, Bueno, Federico Pinedo, que viene ya de tener una interna, hay que decirlo, viene enfrentando a Durán Barba, hoy dijo lo siguiente sobre las declaraciones desafortunadas de Jaime Durán Barba. Durán Barba debería ir a la selva del norte de Salteño, a vivir con los huichis, a conurbanos, sino también a las villas del borde de Rosario, están a la vista, donde hay situaciones de pobreza inaceptables para la Argentina. Parece que no conoce bien la Argentina. No conoce la realidad de lo que está pasando. No, a lo mejor esas personas no configuran grandes números que son los que él mira de opinión pública argentina, pero esas situaciones desgarrantes existen y para eso estamos, para corregirlas. Para cambiar eso es que estamos haciendo política. Bueno, Pinedo sale desde un sector político, Pinedo que va teniendo de vez en cuando algunas expresiones que muchas veces no están de acuerdo con lo que el propio presidente opina. Pero lo que sucede es que ayer hablamos largo y tendido, fue muy desafortunado lo de Jaime Durán Barba, fue muy provocador sobre hechos que se viven diariamente de personas, todos los días estamos notando, sabiendo encuestas nuevas que se conocen, lo que la realidad nos indica de nuestras tribunas diarias y cotidianas, gente que no llega a fin de mes, que se está ajustando. Anoche en este programa vamos a repasar, porque también esto lo tendría que ver no solamente Jaime Durán Barba, sino el gobierno. Mire lo que dijo Isad Rudnik anoche sobre casos de chicos mal alimentados en la provincia de Buenos Aires. Escúchelo. La situación nutricional de niños entre 0 y 19 años, que es un relevamiento que hacemos anualmente y que ahora terminamos de hacer que hicimos entre abril y mayo y terminamos ahora en los primeros días de mayo, que hacemos en el conurbano bonaerense en 15 distritos. Hemos pesado niños de 0 a 19 años, 6.000 casos. En la edad de lactancia, o sea, de 0 a 2 años, hay un 45% de malnutrición. Esa malnutrición se compone de 8 puntos de bajo peso, de 18 puntos de sobrepeso, estamos hablando de sobrepeso y obesidad, 9 puntos de obesidad en lactantes de 0 a 12 años, que es un fenómeno realmente nuevo respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. El testimonio que dan las madres o jefes de familia de donde provienen esos niños y niñas es que estos chicos no están comiendo alimentos específicos que tienen que ver con su necesidad, o sea, sino que comen de la olla familiar, o sea, comen el guiso, comen la polenta, comen la tortilla de harina. En esos sectores se ha anulado totalmente la posibilidad de consumir otro tipo de alimentos como, bueno, las carnes que tienen proteínas, o en el caso de los lactantes, fundamentalmente lácteos. Bueno, realmente es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta lo que dice Isad Rudnik, porque vienen ellos realizando estadísticas muy serias y muy respetables. Y la verdad que hay que tener en cuenta. Además, hoy se conoció en la provincia y en la ciudad de Córdoba, No estamos hablando ya de alguna ciudad con problemas del conurbano, estamos hablando de la ciudad de Córdoba, casos de chicos con desnutrición o principio de desnutrición. Y atención con datos que comienzan a surgir también en la provincia de Buenos Aires, preocupantes y que se están terminando de cerrar. Digo, es una realidad dura, que lejos de ser desconocida o de salir con declaraciones provocadoras, tratando de tapar una realidad que está allí, es un problema que lo venimos diciendo siempre. Ayer lo comentábamos y lo analizábamos profundamente acá en este programa y con mucha seriedad. La pobreza en la Argentina es estructural. Pero hay una delgada línea entre gente que suele muchas veces superar esa línea de pobreza, pero ahora
se le han caído, ayer lo decía el presidente, el director de Cáritas, a muchos sectores, se le han caído hasta las changas. Cuando se les caen las changas, allí caen ellos también por debajo de la línea de pobreza. Esas son las situaciones que hay que atender en forma más urgente y que no se están atendiendo. Porque anoche yo también, hoy yo al menos quería ver algún funcionario de la provincia de Buenos Aires preocupado por lo que se mostró anoche en este programa. Un pan dulce en mal estado que le habían dado para repartir en un comedor. Pan dulce, en esta época del año, pan dulce en mal estado. Porque lo que nosotros anoche verificamos es que ese pan dulce, que tiene fecha de vencimiento para noviembre de este año, se lo están vendiendo ya en mal estado al Estado, a la provincia de Buenos Aires. Sí, son pan dulces preparados especialmente para ser distribuidos, porque en el packaging dicen, claro, no se puede vender, se deben entregar a los comedores. Alguien hoy tendría que estar controlando eso, investigando, no solamente que no llegue a más comedores, sino que, alguien les está metiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, le está vendiendo alimento al mal estado. Sí, lo de ayer es fue decir, increíble. Tendría que ser una doble preocupación. Primero, para que no lleguen a esos comedores, y segundo, porque están gastando en un alimento que está mal estado. En malas condiciones, claro. Bueno, aquí ya está Roberto Baradel, vamos a estar hablando también de estos temas, porque ellos lo ven de cerca, los docentes, qué está pasando con los chicos, el aumento de comedores. Y además, ¿cuál es la respuesta? Porque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice que Baradel y el gremio de los docentes la han decepcionado. Que esperaban más de Baradel y de los docentes, y que están haciendo política desde las aulas. Es lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Enseguida hablamos con Roberto Baradel. Y también vamos a estar justamente con los docentes, con representantes de docentes que están aquí en nuestra tribuna, y con ellos también vamos a estar hablando de estos temas, ¿no? Y cómo los viven, y de esto que estamos hablando, de lo que no está llegando a los platos de comida o a los comedores. Bueno, lo vamos a estar hablando con ellos, que diaria y cotidianamente, como decimos siempre, perciben la realidad. Bien, la Patagonia rebelde, la Patagonia, como lo han dicho los gobernadores, en pie de guerra, se puede decir, por el tarifazo extremo. Facturas que en los hogares a nivel residencial han aumentado más de 1000%, y a nivel comercial el doble o el triple. Ayer hubo una reunión del gobierno con los gobernadores. Hoy el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González, decía lo siguiente. Las crónicas que hay de la reunión de ayer por ahí no reflejan la dureza de la reunión, ¿no? En resumen, las facturas vinieron con un 1.372% de aumento o 1.286% de aumento, así como se escucha, ¿no? Sí. Nosotros le tratamos de explicar al ministro de Energía que esto es una barbaridad, que la gente eso no lo puede pagar. Primero dijo que estos números estaban mal, ofreció una rebaja del 50% de esto, es decir, de 1.372 a 750%, obviamente dijimos que sigue siendo un disparate. ¿Esto es residencial o comercial? Residencial. El comercial no siguen con el mismo incremento, es decir, están entre 1.000 y 1.500%, ese tope del 400% y no le alcanza a las provincias. En la Patagonia el gas es un elemento de subsistencia. No es, digamos, hay temperaturas de 10 grados bajo cero, de 15 grados bajo cero. La gente no puede estar sin gas. No puede ahorrar y andar por un pullover, como dicen, dan explicaciones que la verdad que no nos parecen a nosotros que sean serias. Bueno, y el gobernador de la provincia de Río Negro también salió hoy con mucha dureza a hablar y a indicar, ¿no?, que hay situaciones desesperantes por parte de los residentes en el sur. Y decía lo siguiente. Conforme por la posibilidad inclusive hasta que se acepten los argumentos que hemos planteado desde la Patagonia, pero obviamente que la respuesta del gobierno no nos sirve, ¿no? Porque aceptar, no es una cuestión de aceptar o no aceptar, no se puede pagar un aumento en el gas en la Patagonia con un aumento del 400%.
y no puede pagar un comercio o una industria en la Patagonia un aumento de 1.200, 1.300%. 400% entonces tampoco los conforma. Y mire, una cuestión de sentido común. Es decir, sí, parece una barbaridad. No ha habido en la historia económica de alguien que de un mes para otro lo mete el 400% algo. Sí. En una guerra puede haber pasado, pero no una discusión normal de democracia. En una guerra puede haber pasado, pero no una discusión normal de democracia. El gobernador de la provincia de Río Negro diciendo que solamente en una guerra podría haber pasado semejante aumento, no en una democracia, ¿no? Lo que pasa es que acá lo que demuestra que el ministro de Energía realmente hizo así, un aumentazo para dejar conforme a las empresas de energía eléctrica, darles más y se olvidó de la gente, Es como lo que dijo, la cruda realidad de lo que dijo cuando aumentó las tarifas de nafta, ¿no? Cuando aumentó, la nafta, cuando aumentó el precio de la nafta, que dijo, y bueno, los que no puedan, que no carguen. Bueno, Berco, buenas noches y vamos a ver de qué estamos hablando con estas tarifas. Primero, este tope de 400, porque no se interpretó bien, ¿el tope de 400% es solamente para el sur o para todo el país? Mira lo que te armé, gato. Mira lo que te armé. Vos me venís a hablar de porcentajes. Y mirá la compañía que tengo. Y bueno, pero vas a hablar de eso. Le quedaba mejor a Schwarzenegger, la verdad, porque el personaje lo hizo Schwarzenegger en la película de Batman, pero bueno, el que está haciéndole pasar frío a la Patagonia es otro, es el ministro de Energía. Y la Patagonia se nos está por congelar. Que no sople de más el ministro porque está paradójicamente bastante caldeada la situación. Sí, está. Capitán Frío que no responde. Así es. No responde. ¿Cuánta gente vive en la Patagonia? No, pero respondeme un minuto por esta duda, que hay mucha gente con esta duda. Sí. ¿El 400% de tope es para todo el país o solamente para la Patagonia? Pues no quedó claro eso. Es para la Patagonia, pero solo para los hogares de la Patagonia. No para las empresas, las pymes, los emprendimientos hoteleros, turísticos, ni tampoco para los que tienen un pequeño emprendimiento suyo. Porque vos sabés que en Bariloche que no trabaja para el turismo, trabaja para el gobierno, para la municipalidad, y si no, vende comida a los otros. Y a esos les va a aumentar hasta el 2000%, como abarcábamos recién en el graph. No, el tope para mí se va a seguir discutiendo, porque los gobernadores que estaban ayer dijeron no nos conformamos con esto. Sí, va a haber la semana próxima y otra nueva reunión, ¿no? Exacto. Y hoy fue acá, en territorio de la provincia de Buenos Aires, en San Martín, una jueza que dictó la primera cautelar para una clínica, ¿no? Claro, si no hay un diálogo político... Si no hay diálogo político en torno a la segunda dice acá la diputada Camaño ya en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar con que si no hay diálogo político en torno a esto, se va a terminar llenando de amparos. Llenando de amparos como ocurrió en Santa Cruz, como ocurrió en Chubut. Sí, total. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la Patagonia? A ver, vamos a mostrar el mapa de la Patagonia, vamos a mostrar cuánta gente vive en estas provincias, desde Río Negro y Neuquén para el sur. Vive el 7,6% del total nacional de pobladores, pero su consumo de gas es en los meses cálidos entre el 10 y el 12% del consumo nacional y en los meses más fríos entre el 16 y el 17%. Este aumento, el de los meses más fríos de abril a octubre, es el que el ministro quiere prorratear con una especie de ahora 12 del gas para que no se sienta tanto. Pero claro, la deuda va a quedar igual, el aumento en cuantía es el mismo. Y eso es lo que los gobernadores trasladaron al Ministerio de Energía en las últimas 48 horas. Para que dimensionen ustedes cuánto le aumentó la factura, digo, para los que no ven en todo el país, a nosotros nos miran en todo el país, y además había cierta cosa de rivalidad interior o provincias contra la capital, porque la verdad que acá en el área metropolitana en los últimos años hemos estado pagando tarifas en muchos casos irrisorias. Pero nadie pensaba que el gobierno, que lo que prometió en campaña era equiparar esa situación, les iba a terminar aumentando mucho más el gas a la Patagonia que a nosotros. Y fíjate lo que aumentó. Un usuario promedio patagónico, estos cálculos le pertenecen a Roberto Cosulj. Roberto Cosulj es uno de los tipos que más sabe de energía, pero además vive en Bariloche. Vive en Bariloche, es el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro. El tarifazo
es hasta 20 veces para las industrias y se acotó solo a los particulares. Un usuario patagónico promedio consume esto, 800 metros cúbicos por mes. Está muy ligado, esto es en el momento pico del consumo anual, está muy ligado a la temperatura, lógicamente. En el momento de más frío, más gas se usa. Una factura en 2015, una factura bimestral para quien tuviera ese consumo, sin subsidio, era 685 pesos masiva, según los cálculos de Cosulg, y con subsidio era 228 pesos masiva. Lo que uno esperaría, o hubiese esperado, es que esta factura que se pagaba 228 masiva, pasase a pagarse esto, 685 masiva, que era un aumento importante, implicaba triplicar el valor de la factura, pero no era impagable. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Esto que ven acá. La factura bimestral para ese consumo promedio terminó siendo entre 4.000 y 5.000 pesos masiva. O sea, como decíamos, entre 13, 14 y 20 veces la factura original. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que explica este aumento descomunal en las tarifas patagónicas? Algo que va contra el sentido común, que es que uno piensa, cuando alguien compra algo por mayor, le resulta más barato. Por eso mucha gente está yendo a los autoservicios mayoristas a comprar. Bueno, en el gas es al revés. Si uno consume más, pasa a una categoría en la cual le cobran más por unidad calórica consumida. Mostrame la siguiente. Ahí vas a ver por qué la Patagonia tuvo estos aumentos. ¿Por qué subió tanto si los subsidios no eran tan cuantiosos? Bueno, ¿sabes por qué subió tanto? Por la suba del gas en boca de pozo. Algo que vienen reclamando las petroleras y que también extraen gas, por supuesto, de los mismos pozos sale petróleo y gas. El aumento del gas en boca de pozo. ¿Cuánto cobran las petroleras por millón de BTU? En el promedio de la convertibilidad, según los números de Cosulg, $1.40 por millón de BTU. $1.40 por millón de BTU cobraron durante toda la convertibilidad después del aumentazo que hubo con la privatización del año 89-90 de gas del Estado. En Estados Unidos, ¿cuánto están pagando ahora? En el invierno, viste que el invierno boreal, entre los últimos meses de 2015 y los primeros meses de 2016, pagaron entre 1,99 y 2,30 el millón de BTU. El millón de BTU es la unidad calórica, es la cantidad de gas que hace falta para generar esa cantidad de calor, la unidad térmica británica. En la Argentina de 2015, ya el año pasado, las petroleras estaban cobrando entre 2 y 5 dólares por millón de BTU. No lo pagábamos nosotros. Le debitaba al gobierno, que empezó a acumular cada vez más déficit para cubrir justamente esta diferencia. Pero ahora el gobierno de Mauricio Macri no solamente aumentó, redujo los subsidios y hizo que los consumidores pagáramos todo, sino que además aumentó lo que cobran las petroleras, que ahora cobran entre 5 y 7,50 dólares por millón de BTU. Estos, insisto, son los cálculos de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Y sabés quién presidía una de las petroleras que pedía el aumento del gas en boca de pozo, Gato? Creo adivinar, no puedo fallar. El Capitán Frío. Sí, claro. Efectivamente. Obvio. Sigamos adelante, porque esto es lo que explica el aumentazo patagónico. Pero ¿cuánto representa el tarifazo patagónico ahora? Bueno, ¿cuánto representa? Para las petroleras, el gas domiciliario va a ser un negocio de 2.000 millones de dólares este año. Pero el 80% del tarifazo que pagan los usuarios alimenta a las petroleras y solamente el 20% al que uno ve detrás de la factura. Cuando uno ve la factura que llega de Metrogas, de Camusi, de Gas Natural Fenosa, de las distribuidoras que hay de gas minoristas del país, por supuesto le da bronca esa persona jurídica. Uno mira y dice, Metrogas me está fajando. Bueno, solamente el 20% del incremento responde a distribuidoras y a las transportadoras de gas, que son las que tienen los tubos troncales. El grueso del aumento es para las petroleras, para las cuales el gas domiciliario va a ser un negocio de 2.000 millones de dólares este año. Ahora, ¿cuánto representa para la gente? Vamos a la siguiente placa para que te muestre el otro lado del mostrador, el nuestro. Bueno, con la suba, con el aumento, no sé si ahí estoy bien, si no te tapo la... Bien, con la suba, un hogar patagónico con un salario mínimo, va a pagar escuchá esto porque es estremecedor, entre el 40 y el 60% de su ingreso en el pago del gas. Vos imaginate en la amplia estepa patagónica, el frío
que hace en invierno, en los lugares más australes, más recónditos de la patria, gastar la mitad de tu sueldo, si ganas el salario mínimo, en una factura de gas. Bueno, esto es lo que ahora están negociando con el tope del 400%, ponerle un límite. Pero si se aplicaba el aumentazo, el tarifazo original de Aranguren, pasaba esto. Si el hogar percibe el ingreso promedio de los trabajadores de la Patagonia, que trabajan en blanco y a tiempo completo, que es más o menos 15.000 pesos, lo que se les va en gas es entre el 10 y el 33%. Sigue siendo un número abismalmente superior al que nunca pagó un patagónico en la vida, desde que la Patagonia está poblada. Bueno, en el Estados Unidos tenemos dos casos de comparación, que son las comparaciones que nos arrimó COSULG. En Estados Unidos el gasto promedio en gas es del 1,2% del ingreso familiar. Para los hogares más pobres, que lógicamente ganan menos y gastan lo mismo en gas, porque Estados Unidos no es un país donde se subsidie nada, representa el 1,8%. A ver, vení acá arriba donde te estaba mostrando lo que gastan acá. Entre 12 y 33%, entre 40 y 60% si ganan el salario mínimo, y en Estados Unidos entre el 1,2 y el 1,8%. Fíjate este último ejemplo, el del Reino Unido. En el Reino Unido subió el gasto de los hogares del 2 al 5% en todo consumo calórico, o sea, entre gas, electricidad, carbón, leña, todo lo que usen para calefaccionarse. Cuando ocurrió eso, estalló un verdadero escándalo nacional. Fíjate que de la mano del aumento del petróleo y de los costos energéticos en general, esto es lo que pasó con los hogares pobres, que están en azul, y con los hogares ricos o de mejores ingresos, que son los que están en amarillo. En el primer año de esta serie, que es el 2002, gastaban estos el 8%. Acá no se ve desde tan cerca, pero llega, tras el aumento, hasta el 11%. Y en cambio, los hogares más ricos gastaban el 2% y pasaron a gastar el 4%. Entonces, acá tenés una idea de lo que se gasta en el primer mundo en energía. Es más de lo que veníamos gastando los argentinos, pero es mucho menos de lo que ahora nos quieren hacer gastar. Esto es el problema y los conflictos que genera el calefaccionarse en los países fríos. Creo que tenemos una última. Lo notorio, Gato, es que hay críticas de todos los colores contra esta política. No, y además que está, fíjate vos, lo que decimos, la Patagonia está levantada. Todos los gobernadores y el intendente de Bariloche, que va a estar en los próximos días aquí con nosotros, está diciendo, en Bariloche la situación es desesperante. De la gente y de lo que vos marcabas, de los propietarios de hoteles que ven que la temporada se les puede ir a pique porque muchos no pueden pagar esas tarifas. Vienen además de varios años complicados en Bariloche, por el volcán, por los problemas de accesibilidad y demás. Esta crítica no se la esperaba a nadie. Esta crítica es de Fiel, la Fundación de Estudios Económicos Latinoamericanos, su informe trimestral de coyuntura energética. ¿Saben quién es vocal en uso de licencia de Fiel? ¿Quién? No, están todas. Y sin embargo, están todas. Y sin embargo, Juan José Aranguren enfrentó críticas de su ex estudio, de su ex think tank, su ex consultora, un lugar donde él supo militar y colaborar teóricamente. Lo que dijo Fiel, no te lo voy a leer todo, ahí tenés todo el párrafo. Además salió en una nota de Carmen López y Miscoso el fin de semana. Pero fíjate vos. Dice Fiel, hacerle pagar $5 por millón de BTU a toda la demanda residencial y entre 7 y 8 a los que más consumen, era innecesario, mirá lo que está en negrita, era innecesario desde el punto de vista de la eficiencia económica, excepto si hubiera un afán de validar remuneraciones a productores más allá de esos precios de eficiencia económica. ¿Cómo define Fiel lo que hizo Aranguren? Como un sobreajuste tarifario. Un sobreajuste que transfiere rentas a los productores de modo muy apresurado. Como dicen los abogados en las películas yanquis, no más preguntas, su señor. Bueno, Berco, gracias. Acá hay una duda. Berco, ¿estás ahí todavía? Bueno, ahora se lo pregunto cuando viene, porque hay muchas preguntas que las vamos a empezar a responder, y también con los invitados. Acá me están llegando, a medida que estaba hablando Berco, empezaron a caer impresionante tweet. Jorge Marcelo Lazo, que le estoy preguntando de qué zona es,
pero nos mandaba desesperado, dice, estoy desesperado, por favor digan algo. Estaba pagando de gas 324 pesos, manda la boleta acá en Twitter, 324 pesos pagó de gas, le llegó 5.075 pesos. ¿Cómo paga esta persona? 324 le llegó 5.075 pesos. Marcelo Lazo nos deja un documento, celular y todo. Estos gatos es lo que habitualmente decimos cuando hay un genérico que se utiliza, que es transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más ricos. Bueno, esto que explicó Berkovich es exactamente lo contrario. Exactamente eso. Exacto. Bueno, vamos a ver qué dijo, y ya nos metemos en el otro tema. Ahora vamos a ir a hablar con que Graciela Camaño estaba haciendo varias acotaciones recién sobre el tema tarifa. Vamos a hablar enseguida con ella, pero vamos a ver lo que dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sobre el paro docente y sobre Roberto Baradel. Yo les quiero hablar a los maestros y maestras de esta provincia, que sé que hacen un enorme esfuerzo todos los días, que tienen reclamos legítimos, y les pido no se dejen usar. No se dejen usar. Este paro no es por una mejor escuela pública de la provincia. Este paro es por 2 leyes que no los afectan, que no tienen nada que ver con su estabilidad laboral, que no afectan su día a día de trabajo, y a los únicos que afectan es a los chicos que hoy necesitaban ir a la escuela. Decirles que sé las dificultades que atraviesan, pero que este paro es un paro político, que no se dejen utilizar por dirigentes gremiales que hacen política con la educación, que hacen política con nuestros chicos. El día de paro se va a descontar porque no es lo mismo el maestro que hoy fue a trabajar y puso lo mejor de sí en el aula que el maestro que no fue. Bueno, Roberto Baradel, ahí la tenía la gobernadora. Bueno, la respuesta se la dieron los docentes, ¿no? Un 80% del nivel de acatamiento en la provincia, más del 90% en el conurbano bonaerense. Y yo creo que la gobernadora hace mal, primero en enojarse con los que hacemos el reclamo. Puede en realidad, tener una opinión diferente. ¿Por qué pararon hoy? Porque ahí dice María Eugenia Vidal, paran por algo que a ustedes en nada les toca. Al menos sí afecta el funcionamiento de la escuela. El tema de la ley de emergencia administrativa con respecto al nombramiento de auxiliares y demás, el funcionamiento de la escuela. Sobrepasa leyes, cuando se habla de meritocracia, le dan la posibilidad a los ministros de despedir y de incorporar gente según arbitrariamente. Pero además el reclamo fundamental, eso era una parte, pero el reclamo fundamental y que venimos movilizándonos hace un mes prácticamente, y después que terminó la paritaria, venimos reclamando durante todo el año, es el tema de comedores escolares. Claro, yo ahí estoy viendo algunos carteles que compañeros tuyos que vinieron. Recortaron los comedores. 300.000 cupos menos, no recorte. No, recortaron los comedores, o sea, aumentaron el monto de 6,30 pesos que estaban pagando hasta el mes pasado, hasta este mes, a 12,60, cuando la capital está pagando más de 40 pesos. Pero independientemente de eso, esto que vos dijiste, que comentaron ayer que entregaron en mal estado, no hay un control con respecto al tema de los proveedores. Y como dicen los proveedores que el aumento recién se lo pagan en junio, hay faltante de pan, de leche, de carnes y de verdura en lo que es la dieta de los comedores escolares. Transporte escolar e infraestructura. Nosotros no le vamos a reclamar a la gobernadora que resuelva el tema de infraestructura de un día para el otro. Obvio. Pero sí tiene la responsabilidad el gobierno provincial de resolver la emergencia y de que no se suspendan las clases porque se rompen, porque están rotos los baños, porque hay paredes electrificadas o porque no se puede entrar a las escuelas porque los caminos no están en condiciones. Vos sabés que en la provincia con el tema de transporte escolar hubo chicos que perdieron más de un mes de clase, de clase. Entonces, lo que le estamos reclamando simplemente es que resuelva la emergencia y la urgencia. La legislatura le votó un endeudamiento de 60.000 millones de pesos. Entonces lo que nosotros decimos, parte de eso que tiene que volcarlo a resolver la urgencia y la emergencia y actuar con celeridad en esa situación. Y después ahora, ahí en las necesidades, porque estoy leyendo ahí un cartel de los que trajeron ustedes, dice, para calefacción necesita, en el Partido de la Costa, 500.000 pesos, recibió 65.000. A ver, ¿me lo permitís? Así lo... Gracias, Gracias. Dicen, para calefacción necesita, Partido de la Costa, 500.000 pesos, recibió 65.000. En Hurlingham necesitan 300.000, recibieron 100.000. Es decir que les está afectando también el tarifazo a las escuelas. Sí, claro. Y no les están dando, no les están dando los fondos necesarios. En los fondos faltan fondos en la provincia para que las escuelas y los hospitales puedan funcionar adecuadamente, con lo básico, con lo mínimo. Nosotros reclamamos
en este momento que resuelvan eso. Y después discutir la necesidad de construcción de más aulas, de escuelas y demás. Pero esto, la gobernadora se enojó con quienes hacemos el reclamo. Yo creo que no es apropiado ni personalizar ni adjetivar, simplemente pedirle a la gobernadora que el conjunto del pueblo bonaerense espera más de ella en cuanto a resolver la urgencia y la emergencia. ¿Y cómo están funcionando el tema de los comedores escolares? ¿Hay mayor pedido? ¿Hay mayor chico? Claro, hay mayor cantidad. Recortaron los comedores y todavía no se han incrementado en la medida que vienen solicitando muchos padres, porque lamentablemente ante la crisis económica empieza a haber muchos más chicos que van a comer al tema de los comedores escolares. Simplemente es eso, mayor inversión para resolver la urgencia y la emergencia, que puedan funcionar las escuelas como se debe y poder avanzar en otros aspectos del tema de la educación que para nosotros son fundamentales. No sé si quieren algunos de los docentes hablar que acompañan a Baradel. Simplemente que a mí me hacía ruido cuando ella decía el tema de que nosotros dejábamos sin atención o que hay que pensar en los alumnos que no tienen clases. Nosotros en el Distrito de Lomas de Zamora en particular, yo soy docente de educación especial, con el tema del transporte hemos estado un mes sin clases porque no funcionaba el transporte. Y si así a esto le sumamos cuestiones de infraestructura, muchos alumnos, en particular la escuela 503, no estaría en condiciones de tener la escuela como para que todos los días 508 CFL tenga clases. No sé si alguien más quiere... Sí, hola. Yo soy de La Matanza y tenemos un caso muy paradigmático porque a nosotros nos venían construyendo un edificio. Además de todo lo que les falta a los chicos en las escuelas, le faltan profesores, le faltan maestros. Yo soy director de un instituto terciario. Nos venían construyendo un edificio. En diciembre interrumpieron la construcción del edificio por falta de pago a la empresa que lo hacía, por ejemplo. Y nunca se habla de la necesidad de personal y la verdad que nos indigna estar hablando y escuchando a tantos diciendo que en el Estado sobra gente que son ñoquis muchas veces. Y en realidad es exactamente lo contrario y los producimos nosotros. ¿Y cómo toman, Roberto, esto que les dijo que les va a descontar ahora el día? Porque en el momento actual que le descuenten el día a un docente es complicado, duro, ¿no? El tema de para tomar algunas soluciones, como decía Berkovich, en cuanto a transferencia de recursos, no han tenido ningún tipo de retraso y las han hecho con toda convicción. Ahora, toman posiciones autoritarias con respecto a los docentes. No se tiene que enojar con los docentes. Nosotros no estamos haciendo un reclamo en contra de. Estamos reclamándole al gobierno que resuelva el funcionamiento mínimo de las escuelas. Creo que en ese marco debería estar ocupado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos ocupados en poder avanzar en una educación pública de calidad, que es lo que queremos todos los docentes y los padres de los alumnos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quédate un minuto, Roberto. Graciela Camaño, tarifazos. Recién estaba Berco, mientras hablaba, estabas haciendo algunos comentarios, pero también lo están sufriendo las escuelas. ¿Cómo están percibiendo esta situación? ¿Se les fue de la mano al gobierno el tarifazo? No, yo creo que el ministro de Energía mostró una enorme ineptitud para hacer los ajustes que había que hacer en el tema. O sea, nadie deja de reconocer la necesidad de la normalización de los sectores, del energético, del gas, el agua, etcétera. Pero indudablemente hay un desconocimiento muy grande. Mira, para empezar, los fallos que están habiendo hacen puntualmente referencia no solamente a la vulneración de la calidad de consumidor que tiene los diferentes amparistas, sino también a cuestiones que son constitucionales y fundamentalmente a la falta de las audiencias públicas. Claro, no hubo audiencias de esas que ustedes hacían en el Congreso de la Nación. Totalmente. Ellos se agarraron de las audiencias públicas que se hicieron en el año 2006 para promover esto. Pero además, el desconocimiento en el tema y la brutalidad con la que se llevó adelante esto hace que hayan establecido una suerte de tarifa plana sin tomar en cuenta diferentes circunstancias que tiene un país tan extenso como el nuestro. Este reclamo de la Patagonia no es solo de la Patagonia, Silvestre. Este reclamo también es de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
todo lo que es Mar del Plata. En Mar del Plata también estás con un problema muy serio, con gente en la calle buscando firmas para tratar de resolver el problema. Nosotros tenemos toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es zona fría. Entonces, antes del Colorado y después del Colorado, vos tenés que tener un diferencial en materia de tarifa de gas y en materia de tarifa eléctrica también. Y después esta resolución que se tomó con los gobernadores, yo lo escuchaba hoy a Mario Das Neves, sí. Y él comentó que este 400% se resolvió en un momento en que el ministro de Interior sale, hace el planteo y vuelve con este 400%. O sea, no hay una solución, no hay una búsqueda de una solución, es una cifra tirada al voleo que tampoco tiene nada que ver con la situación social, económica, etcétera, de quienes viven del Colorado hacia el sur. Es decir, fue a mansalva, no hubo previsión, no hubo cómo le afectaba a la gente. Porque vos tenés categorías, porque además vos tenés las empresas que son de consumo intensivo y todas estas particularidades vos las tenés que visualizar en la tarifa. Esto tiene que estar en la tarifa. Total. Por eso el tarifario de los servicios públicos es distinto. Y algunas otras cuestiones que tienen también trasfondo. Vos decías recién que ya dos amparos fueron tomados. En provincia de Buenos Aires hay uno en Azul y el de hoy de una clínica en la localidad de San Martín. Y después tenés lo que es los de Patagonia propiamente dicha, que se hace a instancias del gobernador del Chubut. Pero te quiero hacer el último comentario respecto a algo que mencionó acá Alejandro cuando hizo su informe. Vos, en servicios públicos, lo que tenés es una desmonopolización vertical. O sea, que para poder establecer una tarifa tenés que tomar en cuenta el lugar, o sea, quiénes son los que, cuál es la inversión que produce, cuál es la inversión que transporta y cuál es la inversión que distribuye. En las cuentas que te hizo Alejandro, claramente surge que hay una mirada hacia la primera etapa de la desmonopolización, que es la producción, y no hay una mirada adecuada respecto a las otras dos etapas. Con lo cual, yo mucho me temo que nosotros vamos a tener problemas en materia de transporte y de distribución, porque no están aplicadas. ¿Quién se lleva acá todo lo del aumento? ¿Quién se lleva el aumento? La estrategia. En principio las petroleras, las que generan el gas en boca de pozo, pero es muy interesante esto que dice Graciela, porque los acuerdos que se hicieron para darles el aumento a las distribuidoras y a las transportadoras no les exigen grandes inversiones, y esto también lo destaca Cosulg desde Bariloche. Dice, lo que vamos a terminar viendo es que una masa de dinero les va a llegar y a estas tasas de interés lo que van a hacer es ponerla en plazos fijos o a tasa de interés en vez de invertir para mejorar el servicio. Pero además vamos a seguir teniendo subsidios en el sector. Seguimos teniendo subsidios. Mira, hace más o menos un par de meses la presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor, que es del Frente Renovador, Liliana Schwinn, le pidió una audiencia al ministro de Energía y le explicó claramente la necesidad de que la tarifa no sea una tarifa plana para todo el territorio, de que realmente hubiera un escalonamiento. No existe, no está, no contesta. Ahora seguimos. María Lázaro y enseguida Daniel Arroyo son damas hoy. Gustavo, en realidad, con respecto María Lázaro, titular de SADOP. A la falta del tema de las tarifas. Yo creo que este gobierno autoritario que desconoce la realidad geográfica realmente del país, porque no solamente, bueno, Mar del Plata lo conozco también al tema, pero por ejemplo Rosario, todos los edificios que están nuevos, por casi más de 2 años no van a tener gas. No tuvieron en cuenta ni siquiera la garrafa social. No tienen en cuenta los lugares cercanos que tienen las chanchitas. O sea, hay una disparidad total de lo que es la Argentina. O sea, esa disgregación que hay entre un lugar y otro, porque el que tiene gas natural no es lo mismo que el que compra
la chanchita o la garrafa social. No. No se ha tenido absolutamente en cuenta nada, no se ha estudiado nada. Es tanto el autoritarismo, es tanta la pobreza que uno está viendo. Viniendo para el canal, en Tacuarí, entre Venezuela y Belgrano, está una casa parroquial. Había más de 50 personas todas las noches. Bueno, en Plaza Congreso. Esperando para recibir comida. Sí. En el último programa que yo estuve con usted, estaba acá sentado un diputado del PRO, y yo hablaba con respecto al volver a lo que nos tocó a los maestros, a volver a ver los comedores escolares, y él me lo discutió. Sí. ¿Y cómo están viviendo esa realidad la pobreza, la realidad es esta, hay más pobreza, hay mucho más pobreza. En estos 5 meses, la realidad de la Argentina ha cambiado tanto. Hay tantos pobres, hay tantos enfermos, hay tantas situaciones que si realmente no se toman en cuenta seriamente con respecto a la salud. ¿Y cómo están percibiendo ustedes, lo mismo que le preguntaba a Roberto Baradel, el tema de los comedores escolares? No solamente ya en lo que se está discutiendo, que ahora lo quiero hablar con Daniel Arroyo, que él lo marcó acá, nadie le da bolilla, obviamente, hace Gustavo, muchos meses. el tema de la comida que reciben, sino la cantidad de chicos, ¿aumentó? ¿Aumentó la cantidad de chicos que están pidiendo? No, pero aumentó, y con el agravante que en las escuelas privadas solo recibimos el aporte para el salario nuestro del docente, pero todo lo que es impuestos, tarifas, tienen que servicios, pagar. Eso lo paga realmente la persona que está a cargo de la empresa. Está a cargo del dueño de la escuela. Incluso entonces hoy las matrículas, las parroquiales, que no tienen, son contribuciones voluntarias muy pequeñas, realmente se van a ver con serios problemas. ¿Corren el riesgo? A ver, este es un tema. ¿Corren el riesgo de cerrarse establecimientos educativos? Por supuesto que sí, porque como bien dice, al tener esa colaboración, aunque sea ínfima, ya no puede. Si viene hoy un papá y dice, me quedé sin trabajo, eso codifica, la verdad, a la familia, la desintegra, la deja realmente fuera de todo. Entonces, ¿qué van a hacer? En las escuelas públicas no hay lugar porque no se contempla el crecimiento vegetativo. En las privadas, con todos estos tarifazos, realmente las escuelas que no cobran cuota alta, no lo van a poder hacer. A ver, Daniel Arroyo. Arroyo, pero antes le quiero preguntar una cosa a usted justamente. O sea, yo estoy escuchando hace una semana que todo el mundo viene acá a hacer un diagnóstico fantástico sobre la situación. Todos dicen, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Desde la justicia hay amparos para frenar el aumento de tarifas. Desde todos los lugares hay reacciones, pero no desde la política. Desde la política lo único que hacen es el diagnóstico. Está todo mal, pero no hay una respuesta más o menos organizada de qué hacer frente a esto. No, yo creo que... O sea, parece que la gente está desamparada. Sí, y el gobierno parece que se ha corrido un poco del problema. Mi impresión es que lo peor que hay es pobreza con frío. Es difícil ser pobre en Salta, en Jujuy, pero es tremendo ser pobre en la línea sur de Río Negro o en Chubut, claramente. Y que lo que tenemos ahora no solo es un tema de pobreza, de más gente en los comedores, sino de peor nutrición. Baja el consumo de leche, baja el consumo de carne, sube el consumo de harinas. No solo hay más gente, está comiendo peor y el que come peor la va a tener complicado. Y a mí me parece que va a venir una demanda muy fuerte sobre los hospitales públicos y sobre la escuela pública. Un montón de gente va a volver a la escuela pública porque no tiene ingresos, porque no tiene cómo sostenerse. Muchísima gente que pierde la obra social o que no tiene prepago, se cae, va a volver a sobre el hospital público. Se viene un esquema muy complicado. Mi impresión es que el gobierno no está entendiendo bien la problemática, no está entendiendo bien qué es lo que está pasando. Piensa que transfiriendo algo de dinero, que compensando con 500 pesos, que extendiendo algo a la asignación universal por hijo puede resolverlo, pero tenemos un problema de estas dimensiones y la respuesta es muy pequeña. Estamos ante un problema muy serio. Ahora, de lo que estamos hablando, Pero perdóname, porque te quiero contestar algo. Sí, por favor. No se puede decir que desde la política no se hace nada cuando los gobernadores de la Patagonia han sido tan enfáticos y han acompañado a su gente en el reclamo terrible de la tarifa. Indudablemente ahí está la política tratando de interceder y de que se entienda de que lo que se está haciendo está mal. Es más, no solamente presentando amparo, que fue el caso de Mario Das Neves en Chubut, o el gobernador del intendente de Bariloche directamente diciendo no se paguen las tarifas que vienen porque es imposible. Se hace cargo cada uno de no pagar la tarifa. Después cuando le viene... Pero perdóname. Hubo decisiones vos tenés al dirigente político al frente del conflicto. O sea, en la Patagonia los dirigentes políticos están al frente del conflicto. Lo que sucede es que tiene que comprender el gobierno, fundamentalmente el gobierno, que lo que está haciendo el Ministerio de Energía está mal.
Este es el tema, porque también vos hablaste... ¿Para usted es ineptitud nada más? Para mí es una enorme ineptitud. Vos hablaste del tema de los pequeños y medianos empresarios. Ineptitud e imprevisión. Esto es previsión. Son unos ineptos. Bueno, a ver, son ineptos. Pero, a ver, paremos acá un minuto, por favor. Vos decís que hay corrupción. Bueno, no sé, Graciela. lo sé. A ver, Graciela, ahora. Y que Berco explique, por favor, así no queda... Sí, ya va, por favor, lo estoy presentando. Tranquilidad. Así Berco también explica enseguida a ver cuál es su posición, ¿no? Pausa.